Sí, yo me siento, yo si quiere me siento aquí en el extremito, que soy el que... y ya está. Ya estoy en el centro. Y ahí. Yo me vengo aquí al extremo, que soy el... Ay, que se nos va el público. Ay, que se me oye. Uy, esto qué horror. Estas cosas. Ahí abajo tienes el reloj para los tiempos. Ay, yo sí quiero agua. ¿Empezamos? Yo creo que sí. Pues buenas tardes y a todos y a todas. Y vamos a empezar esta mesa. Yo quería simplemente, como presidente de la misma, decir unas palabritas de, no sé si introducción, de puesta en suerte del tema, porque me parece que es importante. Primero agradeceros la compañía, que estamos en este espacio de reflexión. Nosotros, yo represento una organización de mayores que es FEOMA, que es la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, y queremos trasladar un mensaje claro, ¿no? Que hablar de buen trato a las personas mayores no es un gesto simbólico, es una obligación ética, social y democrática. El buen trato no se limita a evitar el maltrato, implica promover respeto, dignidad, autonomía y participación real en la comunidad. España es un país que envejece, pero también es un país que aprende. Y en ese aprendizaje las personas mayores no pueden quedar relegadas a un papel pasivo. Por eso desde FEOMA defendemos un modelo basado en derechos, derecho a decidir, derecho a ser escuchados, a vivir en entornos seguros, inclusivos y libres de cualquier forma de discriminación o edadismo. Nuestro trabajo nos muestra que muchas actuaciones ya están en marcha y funcionan. Les pongo un ejemplo. El programa Desatar, que llevamos 20 años materializando desde FEOMA y que hemos promovido para avanzar hacia centros sin sujeciones, sin restricciones, tanto físicas como químicas. Cada vez más residencias demuestran que es posible cuidar sin atar, garantizando seguridad y bienestar sin vulnerar la libertad de la persona. Esto no es una utopía, es una realidad medible, evaluable y replicable. También impulsamos el concepto de centros residenciales amigables con las personas con demencia o Alzheimer, donde el modelo asistencial se transforma en un modelo de vida. Espacios sin barreras, con participación de las familias, con personal formado y motivado, con atención centrada en la persona y con proyectos individualizados que respeten gustos, historia y decisiones. No hablamos de cuidar cuerpos, sino de acompañar vidas. Por eso creemos que todavía queda mucho por hacer y proponemos 3 líneas de actuación desde FEOMA: prevención y sensibilización, combatir el edadismo, que sigue siendo una forma silenciosa de maltrato, dignificar la imagen de las personas mayores en los medios, en el lenguaje y en las relaciones cotidianas. Otro segundo aspecto es la formación y la calidad asistencial, profesionales con recursos, herramientas y acompañamiento. Cuidar bien exige competencias, pero también condiciones laborales dignas, entornos libres de sujeciones y con atención centrada en la persona, porque la dignidad no puede depender del código postal ni de la disponibilidad económica. Las personas mayores no son objeto de cuidados, son sujetos de derechos. No solo necesitan apoyo, aportan experiencia, talento y participación social. Avanzar hacia el buen trato significa construir una sociedad que no margina cuando llegan los años, sino que reconoce y aprende de quienes han sostenido este país. Les invito a que este debate no sea solo palabras que se conviertan en acción, en valoración y en compromiso real. FEOMA está aquí para sumar, para acompañar y seguir defendiendo derechos.
Entre todos podemos hacerlo. Muchas gracias. Y paso a presentarles ahora pues, al moderador de la mesa, que es el que se va a encargar de dirigirla, que es Íñigo Esteller, que tiene un amplio currículum. Yo, por no perder, entre comillas, digo, porque tienes todo el reconocimiento, pero decir que fundamentalmente es una persona que ha estudiado, que ha realizado estudios de psicología, ha realizado formación de posgrado en terapia sistémica, organización sociosanitaria, dirección y gestión de servicios sociales y accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Y en la actualidad participa del diseño y puesta en marcha del plan de la Red de Atención a Mayores en Soledad y Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia en la Comunidad de Madrid. Íñigo, la mesa es tuya. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, además, por esta estupenda presentación que has hecho un poco de la mesa, que nos ayuda a situarnos un poco en la necesidad, en la conveniencia de desarrollar una respuesta a todos estos derechos, ese enmarque que has hecho tú, que me parece que es muy completo y que, sin embargo, a su vez requiere de un esfuerzo en aquellas organizaciones que prestan esos servicios para que se dé un buen cumplimiento de todo ello. Por lo tanto, intentamos mejorar un poco esa responsabilidad institucional que, además, por otro lado, incorpora o debe incorporar o dar mayor visibilidad quizás a esos resultados personales, esa satisfacción por ese trato como un valor que mejora la calidad de vida de las personas y que, por lo tanto, hemos de tratar de impulsar. En ese sentido, además, consideramos que se debe complementar con una reducción de la vulnerabilidad, que en muchos casos estamos hablando de contextos de cuidados que en muchas ocasiones se están prestando desde contextos institucionales y, por lo tanto, son contextos un poco especiales que tienen ciertas restricciones y que, por lo tanto, deben ser más cuidados. En este sentido, para tratar estos temas, agradecer a la Fundación Unidad y Vida el juntar estos compañeros de mesa o de salón en el que vamos a debatir. A mi derecha me acompaña Begoña Román, que es profesora agregada de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Ella viene trabajando fundamentalmente en dos grandes líneas de trabajo. Una es la cuestión de los fundamentos, desde una perspectiva deontológica, kantiana y dialógica. Y, por otro lado, la ética aplicada, la bioética, los servicios sociales y la inteligencia artificial. Por lo tanto, Begoña nos puede aportar una visión muy interesante de estas cuestiones. Ella viene presidiendo el Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña y es vocal del Comité de Bioética de Cataluña, del Comité para la Integridad de la Investigación en Cataluña, creo que traduzco bien, del Comité de Ética Asistencial y del Comité de Ética en la Investigación con Medicamentos, ambos del Hospital Clínico de Barcelona. Pienso que es un marco al que nos vas a dar estupendo. Y en este sentido nos propone él hacer su presentación en torno a la complejidad de cuidar, más allá de los derechos y la atención centrada en la persona. Por otro lado, nos acompaña José Manuel Pérez Fernández, que es director asistencial de Domus Vi en España. Él, de formación inicial, es enfermero, ha ido evolucionando un poco en la evolución, llevas 30 años trabajando en este sector y has completado tu formación a través de másteres de grado de enfermería geriátrica y en gerontología y atención centrada en la persona, así como otros másteres más relacionados con el tema de dirección y gestión de programas y centros de formación. Él nos va a contar la experiencia de desarrollo organizacional para la promoción del buen trato en tu organización. Y, por otro lado, en tercer lugar, nos acompaña Marisa Brizuela, que es directora de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, que, como sabéis, es una entidad referente en la promoción de modelos innovadores de la atención centrada en la persona. Ella, inicialmente, es formación en trabajo social, que ha completado en sociología, precisamente aquí, en la Universidad Pontificia, bueno, aquí no, en Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, y posees también máster en calidad de las organizaciones y máster en liderazgo e innovación. Ella es especialista en atención centrada en la persona y cuenta además con 18 años de experiencia en trabajo de este tipo de intervenciones que combina la gestión de organizaciones sociales y la promoción de modelos de atención que garantizan la dignidad, los derechos y la autonomía de las personas. Por lo tanto, muy en línea con lo que nos estaba contando inicialmente José Luis.
Ella nos va a contar del compromiso a la acción, diseño en arquitectura en red para el buen trato a personas mayores desde un enfoque de derechos de los servicios públicos de atención. Muchas gracias. Si os parece, ahora damos un tiempo de presentación, primeramente a Begoña. Adelante. Encantada de estar aquí. Voy a abordar esta cuestión de un poco más marco teórico con este título de la complejidad del cuidar y más allá de los derechos y la atención centrada en la persona. Entonces, 4 ideas fundamentales son las que os quiero transmitir. La primera, que la edad, decía Gabriel García Márquez en la novela Memorias de mis putas tristes, la edad no va por dentro. Y yo añadiría que la edad se vive subjetivamente. En una sociedad donde hay edadismo, donde la persona por dentro no se siente mayor, pero el espejo social le mira como que lo es, todo el mundo queremos llegar a ser mayores, pero nadie quiere cuando llega a serlo, esta paradójica situación de la edad en el mundo contemporáneo hace que esto se viva muy subjetivamente, ¿no? Que hay gente que por dentro no se siente con la edad cronológica que tiene. Y esto es un tema importante. ¿Cómo se siente la persona? Porque depende de cómo se siente la persona, el trato que espera, sus expectativas, son distintas. Hay alguna que querrá determinado infantilismo y otros que no le querrán. Y nosotros hemos dicho que no, el infantilismo siempre está mal. Bueno, pues habrá gente que quiere ser tratada otra vez como una persona dependiente, una persona que necesita mimos y cuidados, y a lo mejor antes no lo quería, pero ahora, dado que ha descubierto de repente su vulnerabilidad, sí que lo quiere. No únicamente que la edad no va por dentro y que se vive subjetivamente, sino que está muy influenciada por los factores sociales. Ahora hablábamos de que el código postal condiciona mucho más que el código genético, ¿no? Efectivamente, los factores sociales son determinantes de la salud casi en un 80%. Y por tanto, el cómo se envejece en determinadas sociedades es una cuestión bastante más compleja que cómo se ha envejecido toda la vida. ¿Por qué bastante más compleja? Primera, porque la nuestra es una sociedad acelerada. Los cambios se suceden muy rápidamente y no nos da tiempo a estar al día de todo y las cosas llegan sin que nos hayamos dado cuenta de si lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿no? Yo tengo compañeros que tienen 60 años en la educación secundaria, que se consideraba que era un trabajo que no era tan cansado ni que te hastiaba porque te éramos vocacional y no pueden más porque el tipo de adolescentes con el que han de trabajar, el tipo de familias con el que tienen que trabajar, no pueden más con 60 años. Y por tanto, son jubilados con júbilo, estos con júbilo, pero luego tenemos mucha gente que en la universidad, por ejemplo, que nos jubilan a los 70 y no se quieren jubilar y quieren ser eméritos y luego de eméritos quieren estar más tiempo porque se consideran que el filósofo cuanto más años filosofa mejor, eso dicen algunos, no necesariamente, pero esto se vive muy subjetivamente y la aceleración con la que va todo no nos hace tener la calma suficiente para poder diagnosticar mejor cómo se envejecen las sociedades contemporáneas. Pero además son sociedades digitalizadas, con lo cual el envejecimiento también se puede vivir como muy grande cuando tú estás aislado, porque tú no estás entrando en la brecha digital, cuando tú no te aclaras con el móvil, cuando tú no te aclaras con el banco y te hacen sentir muy mayor a pesar de que tú no lo eres. Entonces, a mí estos aplicativos me pillan mayor, porque yo no tengo esta agilidad, esta rapidez. Sociedades digitalizadas con mucha conciencia de derechos, de reivindicación de derechos, y eso está muy bien, pero la contraparte no está tan bien. No únicamente la famosa frase de Gandhi que se reivindican los derechos y los correspondientes deberes, sino que aplicado a nuestro tema de los deberes de atender a las personas mayores, a nuestros mayores, se vive con cierta laxitud. Y no tenemos muy claro, decidido, en quién delegar qué, quién es el responsable de qué cuando llega la alta dependencia que no habíamos conocido tanto, porque la gente antes más o menos se moría mal, pero siempre a la primera. Y ahora esto se está volviendo cada vez más complejo. Te pueden recuperar, te pueden reanimar, te pueden operar y, bueno, tenemos la despenalización de la eutanasia, el suicidio asistido, pero todo esto va muy rápido y no tenemos muy claro quién se hace cargo de qué.
Cuándo es el Estado, cuándo es el tercer sector social, cuándo es la empresa privada, cuándo la ciudadanía, cuándo la familia. Y nos pilla un poco a todos estresados, teniendo que hacernos cargo de una dependencia que no siempre avisa justo a tiempo. Porque esto de envejecer es un proceso que no siempre se vive paulatinamente. De repente era una señora súper independiente, súper tal, se derrumba, cae, empieza con una ruptura de fémur y a partir de ahí empieza un envejecimiento progresivo, una depresión, un ictus, y no nos ha dado tiempo a pensar y a organizar cómo podemos atender ese cuidado. Por tanto, el cuidado, y esta es la primera idea, es una relación compleja porque es una relación. No es un conjunto de tareas distribuidas, el cuidado es una relación. Y la sociedad contemporánea ha visto mediada la relación por la tecnología, la robótica asistencial, el entramado de mucha gente y todo esto, todas ellas personas dinámicas que cambian a lo largo del tiempo. Y todos nosotros somos seres dinámicos, históricos, que no únicamente tenemos una zoe, un metabolismo, de ahí viene zoología, un organismo que va envejeciendo, sino que también tenemos una bios, tenemos una vida apropiada, una vida hecha mía, una vida biográfica. Y nos estamos acostumbrando a ver que la vida zoológica ha terminado, perdón, la vida zoológica puede continuar, pero la biográfica ha terminado y tenemos que decidir qué hacer con esas formas de vida a las que no estábamos muy acostumbrados. Y todo esto, insisto, muy rápido. Primera idea. Segunda idea. Sin duda, y aquí mis compañeros van a hablar y yo lo defiendo, el enfoque de los derechos y el enfoque de la atención central en la persona, la Fundación Pilaris, por ejemplo, es claramente un referente, han hecho magníficos trabajos. Las personas mayores tienen derechos, tienen dignidad, no únicamente asistencialismo, infantilismo, paternalismo, tienen derecho a participar, tienen derecho a ser respetados en sus decisiones autónomas dentro de su capacidad funcional, de competencias, etcétera. Ha venido todavía a ayudarnos la Declaración de Nueva York de las personas con discapacidad para que, a pesar de que la discapacidad venga con la edad, siguen teniendo derechos. Nada que discutir a eso. Pero tengo dos objeciones a hacer al paradigma de los derechos. La primera es que nacieron en un paradigma antropológico de individualismo liberal, de un cowboy más duro de la Unión, una persona racional, capaz, que coopera socialmente porque se beneficia, porque tiene intereses y, por tanto, es el cowboy más duro de la Unión que se ha hecho a sí mismo y entra a reivindicar derechos en una sociedad que hace contrato social. ¿Y qué pasa? Pues que los derechos son homogéneos, son los mismos para todos y los cuidados no. Para que se entienda, todo el mundo tiene derecho a la alimentación, pero no es lo mismo la alimentación que requiere una persona que está embarazada, que requiere mucha más ingesta proteica que cuando no está embarazada. No es lo mismo la alimentación que requiere una persona cuando le acaban de poner la sonda gasogástrica, que ahora hay que atarla para que no se la quite porque si no, no la alimentamos, y tenemos estos problemas éticos de si no la atamos se quita la sonda y si no tiene sonda no se puede alimentar, entonces se va a morir de inanición. Estos tipos de problemáticas éticas complejos de la relación del cuidar. Los derechos son homogéneos, los mismos para todos, pero la relación del cuidado está necesariamente abocada al contexto, a la emoción, a la vivencia y a la relación con esa persona en ese momento tal y como ella se siente hoy. Es un paradigma no de cowboy más duro de la Unión, sino de astronauta. ¿Cuál es el paradigma del astronauta? La persona mayor está dentro de una nave que es eso, el planeta, la relación de comunidad, la relación de cuidados con su familia, con sus cuidadores, atención domiciliaria, la administración, las personas a las que puede contratar vía privada, el tercer sector social, y eso es bastante más complejo que una atención central en la persona, porque tiene que ser una atención centrada en la persona en su circunstancia, y siempre son circunstancias sociales, mucho más complejas que preguntarle ¿usted qué quiere? Segunda idea era esta, más allá de los derechos y la atención central a la persona. Voy ahora a la tercera idea. Necesitamos ensamblar la atención central en la persona y la atención desde el enfoque de los derechos con el enfoque de cuidados, sin romantizar los cuidados, sin convertirlo en cuestiones de mujeres voluntariosas o enfermeras, ni de hijas que se sacrifican para cuidar a sus madres. El tema de los cuidados es un tema sistémico, es un sistema, requiere una política del cuidar
en lo que los derechos serán condición necesaria pero no suficiente, porque necesito atender a la persona en su contexto, en su emocionalidad, con su cuerpo, con sus vínculos, con su afectividad, y no desde el capacitismo, sino precisamente desde que la vida continúa siendo digna, aunque ya no sea capaz, aunque ya no sea autónoma. Porque lo que pone en el centro de todos los cuidados es que la humanidad se define cómo es capaz de cuidar y, en concreto, cómo es capaz de tratar a sus mayores. Dicho de una manera mucho más filosófica, la justicia de un país tiene que ver cómo se las ve, valga la redundancia, con dignidad, derechos y cuidados. La justicia, que tiene que ver con dignidad, las personas tienen dignidad, las cosas precio. La dignidad es el derecho a tener derechos, el valor absoluto, a pesar de que no sea capaz, a pesar de que no se valga por sí misma, a pesar de que no aporte. Es uno de los nuestros, no es una carga. Pero es que, sobre todo, la justicia tiene que ver también con el reconocimiento. Te conozco y te reconozco. Y esta política de reconocimiento es una cuestión social, no una cuestión meramente de reivindicar mis derechos o de reivindicar mi autonomía en la atención central a la persona, en mi compromiso con vosotros. De manera que los cuidados exigen una visión sistémica donde todos los afectados tenemos que estructurar y, por tanto, construir estructuras que no las tenemos hechas, No es añada mujeres y remueva, no es romantizar los cuidados, aquí somos cuidados, sino que es cómo los ensamblamos teniendo en cuenta la dificultad del cuidar en sociedades como las nuestras. Requiere cambios de mentalidad y cambios estructurales en red. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde el chiringuito, nosotros nos organizamos muy bien, los nuestros, pero no trabajamos a nivel comunitario y no trabajamos a nivel de red desde un punto de vista sistémico. Termino. Cuarta idea. La cultura de los cuidados no parte de un hongo jovesiano, de un sujeto que reivindica sus derechos y una atención central a la persona, sino que requiere fundamentalmente un cultivo. La cultura viene de cultivo, de sembrar, de cultivar, de cuidar y llegar a la intemperie. Llegar a la intemperie de la dependencia, de la discapacidad, de la vejez, de la soledad no deseada, de la depresión, del deseo de morir cuando mi vida ya está terminada. Y nosotros tenemos la manía a quererlo tener todo planificado con un Excel. Queremos tener la programación hecha con ficheros, con Excel, para tenerlo todo programado cuando la vida es indisponible. Y el cuidado requiere una cultura, trabajar para que pase lo que pase, yo tengo la confianza y la esperanza de que pase lo que pase, una dana, una intemperie de una enfermedad de repente muy rápida, pase lo que pase, nadie se queda en la intemperie física o social. Para eso hace falta, por supuesto, planificar, pero también asumir que lo que nos hace justos es cómo tratamos a las personas más vulnerables. Y cuando tratamos a las personas más vulnerables tenemos un indicador de cuán justo es un país. El nivel de justicia de un país es inversamente proporcional al cuidado de sus más vulnerables. Dime cómo viven tus mayores y te diré qué nivel de confianza y de justicia tienes en ese país. No es solamente una cuestión de derechos iguales para todos y de atención central a la persona. Es una cuestión de trabajo comunitario, de trabajo en red, y no lo tenemos hecho porque seguimos con unas inercias de trabajar mucho individualmente, cowboy, y organizativamente nuestra organización, y no en red y a nivel societal. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Begoña, además por ajustarte ahí un poco al tiempo, que vamos un poco apurados porque hemos empezado un poquito más tarde. Muy interesante tus reflexiones y yo creo que ver de qué manera una entidad como DomusVi coge un poco estos retos y los va aplicando. Adelante, Chema. Bueno, buenas tardes. Dos cosas. Primero, agradecer a Edacivida el que nos haya invitado y a poder contar una experiencia. Voy a intentar contar una experiencia, ¿vale? Un cuento que nos ha sucedido en los dos últimos 2 años. Pero lo primero, agradecer a Begoña la charla porque, es decir,
Algo que muchas veces en alguna charla tengo comentado es que las sociedades no se deben medir por el IPC y por estas cosas, se deben de medir de cómo cuidan a sus personas mayores y a sus discapacitados. Y me encanta escucharlo, me encanta escucharlo. Y otra cosa que también suelo decir es que estamos pasando de una sociedad que se ha empeñado en sobrevivir y tenemos que, cuando hablamos de mayores, pasar a una sociedad en que se empeñe en vivir, no sobrevivir. Vale, la mesa nos iniciaba Íñigo diciéndonos el trato hacia las personas mayores en el contexto de los cuidados. Me parece justo, aunque durante toda la mañana y parte de la tarde se ha hablado de contexto, y un contexto muy económico, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros que vamos a estar, algunos con necesidad de cuidados dentro de unos años, nos ha temblado la cara por la mañana, porque costamos mucho. Entonces, lo primero sería poner un poquito el contexto, ¿no? El contexto que tenemos a día de hoy y el que parece que va a venir. En relación a las personas más protagonistas, a las personas que cuidamos, a las personas mayores, hablamos de ACP, hablamos de un enfoque más holístico, hablamos de apoyos, de voluntades, de deseos, hablamos de un deterioro cognitivo que crece. A nivel profesional, toda la mañana hemos hablado de falta de profesionales, de crisis de profesionales, por conocimiento, por cualificación, de diversidad, de multiculturalidad de los propios profesionales que se enfrentan a cuidar. Todo esto es el contexto en el que tenemos que pasar. La revolución de la IA, que será buena o mala para nuestro sector, no lo sabemos todavía, ¿vale? Tampoco sabemos todavía si va a ser una revolución. Los espacios únicos de datos, la teleasistencia, la domotización de las residencias, no sabemos cómo lo vamos a aceptar tampoco a las personas que nos van a cuidar en ese momento, ¿vale? Por otra parte, las administraciones. Hemos tenido un elenco de administraciones por la mañana y por la tarde. La acreditación, las validaciones, los planes de calidad en la ACP, las distintas y las 17 normas distintas de ACP. La evaluación continua, la evaluación pública que se está presentando ahora, las inspecciones en los tablones de anuncios, las inspecciones que son distintas y que muchas veces en esa función inspectora generan conocimiento y generan forma de ser y generan buen cuidado o mal cuidado en aquellos centros que inspeccionan. La ubicación de los centros. Bueno, hemos hablado de todo este contexto durante la mañana. El hogar, las unidades de convivencia. ¿Cuál es nuestro contexto? Yo trabajo para DomusVi. DomusVi también tiene que mostrar su contexto. Trabaja en toda España, no veis el mapa, pero debajo de esos números está el mapa de España. Trabaja en las 17 comunidades, son más de 28.000 profesionales, más de 34.000 personas atendidas cada año o cuidadas o apoyadas cada año en nuestros centros residenciales, 147 centros residenciales y 127.000 personas apoyadas en sus domicilios, de una o de otra manera. Este es nuestro contexto. ¿Cómo lo entendemos o cómo mezclamos estos dos contextos? Como muy bien también me parece que introducía Begoña. Es decir, al final veis ahí una persona con una maletita de autonomía, ¿vale? Una persona que empieza, se hace mayor, empieza a necesitar apoyos prioritariamente en su domicilio, puede ser teleasistencia, lo que sea, y caminará por todos esos apoyos y vivirá toda su vida, e incluso podrá llegar a necesitar apoyos importantes en centros residenciales, en hogares con servicios, etcétera, etcétera. Así lo entendemos, y lo entendemos en las dos direcciones. Como veis ahí, no por llegar a necesitar apoyos especiales, no puedo volver, evidentemente, que será el objetivo, a que cada uno esté en su contexto más personal. Y sobre todo también la parte que nos rodea, es decir, el ecosistema comunitario que también comentabas, Begoña. Hay que tenerlo en cuenta. Vivimos en sociedades, las personas quieren vivir, quieren envejecer en su sociedad. Sus comunidades tienen que tener conciencia de todo ello. Servicios sociales, entidades prestadoras de servicios, voluntariados. Todo eso lo tenemos que encajar. Nosotros empezamos, os lo cuento como una historia, nosotros empezamos en DomusVi como hace año y medio o así, empezamos a entender bueno, pues, que esa autonomía se imponía por multitud de cosas que nos pasaban por nuestro comité de ética, que le llegaban cada día más casos relacionados con esa autonomía que estaba en contra de lo que le decía el médico. La pauta del médico pasa a ser una propuesta. Pues empezamos a pensar en este tema del buen trato, ¿cómo va? Me da mucha vergüenza hablar delante de ti de filosofía, solo faltaría, ¿no? O de principios de
ética biomédica, pero por ahí empezamos, ¿vale? En ese momento empezamos a buscar gente que conocía sobre el buen trato, sobre cómo cuidar a las personas, cómo lo podíamos medir, cómo lo podíamos analizar, y encontramos al grupo de Buena Vejez de la Universidad CEU San Pablo y a Gema Pérez Rojo, ¿vale? Y nos echamos una mano mutuamente y fundamentado en su escala de valoración, humanización, respeto, empoderamiento y no infantilización, nos pareció un perfecto punto de inicio para empezar a ver pues, cómo lo hacíamos y cómo podíamos mejorar. Y después empezamos con nuestro modelo. Hemos empezado hace también año y medio a generar un modelo propio de DomusVi que se llama Humaniza, muy relacionado por una parte con la atención central de la persona y muy relacionado con la gestión humanista, ¿vale? Que integra toda la compañía. Con lo que veis arriba, enfoque desde los cuidados no sanitario y de responsabilidad compartida, un cambio cultural y social. Por la mañana hablábamos de dinero, hablábamos de los cambios en el servicio sanitario, en el coste que las personas mayores la acarrean al servicio sanitario. Estoy con el ponente de la mañana, que decía, es muy poco el coste que generan. El coste probablemente de la dependencia está muy relacionado con otras cosas que son muy distintas a la sanidad. Está relacionado a la vida, a la calidad de vida, a vivir, a poder compartir, a poder participar, a poder estar con la familia, a poder seguir haciendo esas cosas que significan algo para la vida de uno. ¿Vale? Cada persona es única, estos son los pilares de nuestro modelo de Humaniza, os comentaré más adelante de él. Pues ¿cómo hemos empezado hace año y medio? Pues primero planteándonos una política de buen trato, que impregne a toda la compañía, a todo DomusVi. Después definiendo e implantando herramientas de promoción y prevención. Por normativa, todas las residencias, todos los centros residenciales, todos los servicios a mayores, tenemos que tener promoción de prevención de maltrato, siempre hablando del puñetero maltrato. ¿Vale? Entonces hemos definido, redefinido todas estas herramientas y hemos implementado herramientas nuevas de prevención, de fomento del buen trato, etcétera, etcétera. Por una sencilla razón que os demostraré a posteriori. Porque estamos convencidos, como lo ha dicho Antón Acevedo antes, hablando del COVID y de la pandemia, estamos convencidos que cuando cuidamos personas mayores hay muchas más acciones de buen trato que de maltrato, pero en la tele solo salen las de maltrato. Y generando un observatorio interno de la compañía de buen trato en el que bueno, pues un elenco de profesionales velan y vigilan y cómo poder mejorar. Pero evidentemente el papel fundamental es de las personas profesionales. Más de 28.000 personas que evidentemente ellas son las que miden y las que practican ese buen trato, ¿vale? Nos hemos planteado un objetivo inicial, nos planteábamos de aquello un objetivo inicial 24-27 de formación y fomento del buen trato en toda la compañía, llegar a todos los profesionales de la compañía, fuesen directamente relacionados con los cuidados o que rodeasen a los profesionales. Nos planteamos hablar permanentemente del buen trato y definir sus desviaciones. Nos planteamos con estos 4 principios que nos hablaba Gema Pérez, humanización, respeto, empoderamiento y no infantilización, empezar a catalogar todo de esa manera. Y nos planteamos también nuestro contexto de DomusVi. Somos una empresa tremendamente grande, con un montón de profesionales, pues vamos a generar embajadores que lleguen hasta el último momento, hasta el último cuidado y llevar esta política del buen trato. Los primeros resultados de las formaciones. Simplemente destacar, 167 trabajadoras sociales formadas. El 62% de nuestros centros, sus trabajadoras sociales han completado completamente su formación, su análisis pre y su análisis post. Y a posteriori os contaré algún que otro resultado. Nada, casi 3.000 personas formadas, casi 8.000 horas de formación impartidas. Y sigue siendo un objetivo llegar al pleno de los profesionales de la compañía. Y otra cosa que también es muy importante, tanto en la implantación de nuestro modelo de humanización como en este tema del buen trato, que esto no quede en la base, que esto no quede donde se trabaja, que esto impregne a toda la compañía, el 100% del equipo de dirección y el 75% casi de todos los servicios corporativos de la compañía. Gracias a esto, hace como un año, pues surgió la posibilidad entre la Fundación DomusVi y la Universidad CEU San Pablo de generar una cátedra de crear una cátedra de buen trato. Y llevamos un año trabajando con estos objetivos.
fomentar el cuestionamiento constante acerca del trato a las personas mayores y empujar una cultura del buen trato. Uno de los objetivos también de la cátedra es no estar en la endogamia de Domusvi, es salir afuera, participar fuera, compartir con todo el ecosistema de cuidados esa necesidad del cambio cultural. Impulsar proyectos de investigación enfocados en el buen trato. Y generar, sobre todo, espacios de discusión, espacios de compartir, en el que los profesionales puedan hablar siempre con este tema central. También hemos tenido unas primeras conclusiones. Hemos ya apoyado 3 contribuciones científicas en el congreso que se realizó aquí en Barcelona antes del verano de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, hablando solo de buen trato. Hemos, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y con la colaboración de la Comunidad Gallega, hemos conseguido realizar 3 jornadas, esos espacios en los que los profesionales, no solo profesionales de Domusvi, profesionales de la comunidad, profesionales públicos y familias y personas protagonistas, hemos conseguido pues, que pudiesen discutir sobre el tema. ¿Vale? Y datos que también de la investigación nos ha salido, en la formación de las trabajadoras sociales, de estas 167 trabajadoras sociales, hemos detectado, tras la formación y el análisis posterior, un descenso de las actitudes negativas ante el envejecimiento, que la teníamos dentro de nuestros profesionales que cuidan, y un incremento en la sensibilización a la no infantilización, que me has abierto la cabeza también y te lo agradezco. Y más conclusiones de los profesionales, de los primeros grupos de profesionales, unos 400 profesionales más de atención directa, que también hemos notado, tras la formación y tras los ejercicios de fomento del buen trato, un incremento de las actitudes de humanización. La humanización está directamente relacionada con eso que hablábamos, de que hay que vivir y no sobrevivir, y un descenso también en los tratos más infantiles, ¿vale? Otro de los pilares que os comentaba es el despliegue del Observatorio del Buen Trato. El Buen Trato está compuesto por profesionales de todos los departamentos de la compañía, con un especial puesto para los departamentos asistenciales, el Departamento de Formación y Talento, y alguna persona externa al respecto. Allí, pues eso, pronto nos dimos cuenta que no llegábamos, entonces pues hemos generado esa red de embajadores en todos los centros que llegan y que participan del observatorio pues en cada reunión de una manera pues, a modo de red, ¿vale? Objetivos importantes del observatorio, pues trabajar en la identificación y difusión de las buenas prácticas, que son muchas, que normalmente sobrepasan mucho a aquellas que son incidencias y, evidentemente, identificar cada día más inicialmente y más preventivamente cualquier práctica pues, que pueda suponer una incidencia en el buen trato, ¿vale? Y la evaluación de propuestas, de indicadores, todo esto que se lleva hoy en día, de cuestionarios que nos puedan ayudar a seguir creciendo y a seguir creando cultura de buen trato. La primera imagen que os puedo mostrar es esa que tenéis ahí a la derecha. Es un trabajo bastante reciente. Todas las embajadoras que tenemos en nuestros centros, esto solo es en centros residenciales, es decir, que todo el tema buen trato abarca a toda la compañía, pues les hemos preguntado, ¿vale? Le hemos un poquito dicho cómo estábamos, ¿no? La verdad es lo que os digo, el buen trato, estamos convencidos y queremos que arrincone al maltrato, ¿vale? o a las incidencias en el buen trato. Y vemos que en todas las notas o las valoraciones cuánticas de nuestras actuaciones o lo que creen nuestras embajadoras tras la formación de sus centros donde trabajan, está por encima del 75% en el percentil. Con lo cual, teniendo en cuenta que también probablemente haya una deseabilidad social en este estudio, pero nos ayuda. Destacar sobre todo lo menos bueno, ¿vale? Lo menos bueno. Todo está por encima del 75% en el percentil, pero la no infantilización y el empoderamiento de las personas a las que cuidamos, tenemos más margen de mejora. Y nos hemos planteado reorientar, como no podía ser de otra manera y como lo podemos entender todos. Es decir, de acuerdo contigo, pero muchas veces nos sale y nos parte el hecho de minusvalorar a las personas que cuidamos, intentándolas infantilizar en algunas ocasiones, incluso con
terapias o instrumentos o herramientas que no están diseñados para ellos, ¿vale? Y lo mismo con el empoderamiento. Las personas, está muy común decir, está en proceso de adaptación. Está en proceso de adaptación y normalmente somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellas. Entonces tenemos mucho crecimiento. Otro de los pilares y nuestro pilar fundamental es nuestro modelo de humanización, ¿vale? Solo el nivel 1, lo que late, nuestra manera de ser y estar, ahí está el buen trato. Ahí está nuestro proyecto de buen trato y toda la evolución que hemos hecho de buen trato junto a nuestro propósito, nuestra visión y nuestros valores éticos. Y evidentemente la suma de todo esto impacta directamente la gobernanza de la compañía, ¿vale? El modelo de humanización, el comité de ética, el observatorio del buen trato, la cátedra del buen trato, la formación y la sensibilización, la gestión humanista que estamos avanzando en ella dentro de la compañía y dos pilares fundamentales, las personas protagonistas y los consejos de familias que también estamos trabajando a diario. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Emma. Ha sido muy interesante y te has ajustado, has recortado el tiempo. Vamos a ponernos ahí, vamos a tener más tiempo para las preguntas. Pues sin más, le doy paso a Maritza para que nos cuente la experiencia suya del trabajo que se ha titulado Del compromiso a la acción. Adelante. Yo soy más pequeñita, así que tengo que bajar el micro. Pues como los compañeros también agradecer a Fundación perdón, Edad y Vida por poder estar aquí, y lo que yo voy a intentar hacer un poco es aterrizar toda esta parte que hablamos de que Begoña ha sido tan generosa también contándonos, ¿no? Esta parte del trabajo de la teoría, de los estudios y eso, también combinándolo con la experiencia que nos acaba de contar Chema, para ver cómo se está trabajando desde la Comunidad de Madrid, que en este caso estamos intentando trabajar en un dispositivo en red de promoción del buen trato. Está promovido por la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia. Quien lo preside es Óscar, que estuvo antes en la mesa anterior, ¿no? Que estuvo también aquí presentando alguna información. Y nosotros, Fundación Pilares, fuimos los que hicimos la propuesta para esto, teniendo en cuenta pues esto que comentabas antes, ¿no? Trabajamos en general desde hace más de 15 años, estamos trabajando en atención integral y centrada en la persona, acompañando a centros, a personas en sus proyectos de vida, pero también a los profesionales que en este caso entregan su tiempo y apuestan también por estos cambios. Si bien es cierto, como tú decías, Begoña, la atención centrada en la persona no es suficiente, es verdad, el enfoque de derechos tampoco es lo suficiente, tiene que ser más amplio que eso, y eso es lo que estamos intentando hacer desde la Fundación también, contemplando todos los aspectos posibles. De hecho, dentro de uno de los pilares que contemplamos dentro de la atención integral y centrada en la persona, tiene que ver con lo que es el entorno y la comunidad, porque sabemos que en realidad todos los apoyos y los cuidados dependen no solo de las organizaciones, no solo de la familia, sino de la sociedad en general. Por lo tanto, es una apuesta que estamos haciendo también desde la Fundación. En este caso, los objetivos del proyecto son dos principalmente: diseñar un servicio de promoción de buen trato y prevención al maltrato, que es una de las cuestiones que estábamos comentando también, y con esto elaborar un plan estratégico para la implementación del modelo de buen trato de la Comunidad de Madrid. O sea, un reto no menor, como ven, es una cosa compleja que requiere un cierto trabajo, ¿no? Una cierta planificación, como comentábamos antes. En este caso, ¿cómo lo hemos trabajado? Nuestra metodología, sobre todo, partió primero, inicialmente, de una revisión bibliográfica, del estudio del arte, de la situación, de la cuestión. Lo que hemos hecho fue revisión de distintos documentos antecedentes, tanto a nivel internacional, a nivel europeo. Hemos estado en distintas comunidades autónomas y recogido esa información también, porque nos sirve de base el poder ver cómo se está trabajando, qué cosas se están haciendo, pero no solo a nivel de la administración pública, sino que también hemos recogido mucha información de entidades del ámbito social. Muchas organizaciones, entre ellos fundaciones, asociaciones, recogen información también sobre lo que es maltrato, sobre lo que es buen trato, ¿no? Como decía José Luis antes, desde SEOMA también se apuesta y tienen unas líneas claras respecto de esto, por lo tanto hemos buceado para poder recoger todas estas
y empaparnos, digamos, de toda esta bibliografía que puede haber. Una de las cosas que en realidad apostamos desde la Fundación tenía que ver también con que este fuese un proceso participativo, que involucrase a las personas, a las familias y también a los profesionales. No debemos olvidar que este servicio en red incluye a los centros de día, a los centros residenciales y también a las viviendas tuteladas. Con lo cual, el trabajo ha sido bastante intenso, ha sido muy interesante. Como decíamos, hemos trabajado con las personas mayores que han sido muy generosas con el tiempo y también contándonos sus experiencias y sus expectativas, por supuesto. Las familias también, y en este caso los profesionales yo diría que mucho más. En todos los grupos que hemos tenido de trabajo, la gente ha valorado mucho esta posibilidad que ha dado la Comunidad de Madrid de poder participar, porque en general algunas de las cosas que nos solían decir era que generalmente los planes o los trabajos que se hacen desde los despachos. Por lo tanto, esta iniciativa pues les ha parecido que recogía o que al menos ha tenido en cuenta el trabajo que se está haciendo. Entonces, ¿qué cosa fue lo que primero hicimos para poder trabajar con los distintos grupos? Aquí nos pasó una cosa también vinculada a lo que es la definición de lo que es el buen trato, pero también de lo que supone el maltrato. Entonces, por esos días se celebraba en el mes de junio el Día contra el Maltrato a las Personas Mayores. Y lo que hicimos fue recoger un pequeño vídeo que se los voy a poner, pero que no es de aquí. Como decíamos, hicimos una revisión completa. Este es un vídeo que se sitúa en Uruguay, ¿vale? Pero que recogía de alguna manera cuestiones que nosotros habíamos estado visualizando. Y si bien es cierto, los conceptos a lo mejor no son los mismos, de hecho ellos hablan de violencia en lugar de maltrato, sí que refleja bastante esa posición de aquellas pequeñas cosas que se pueden denominar micromaltrato, ¿no? Que de alguna forma en ocasiones no somos conscientes desde los profesionales, desde las familias e incluso desde las propias personas de unas hacia otras. Por lo tanto, os invito a escuchar un momentito. Cuando como persona mayor me agreden, me insultan, me discriminan, claro que es violencia. Pero las personas mayores vivimos muchas formas más de violencia. De las que se ven y de las que no se ven. Cuando voy a la consulta médica y no me miran, y miran a mi acompañante, eso es violencia. Cuando mi familia discute sobre mí y toma decisiones o usa mi casa sin consultarme, es violencia. Cuando me cobran de más o van a sacar un préstamo a mi nombre, presionándome, eso es violencia. Cuando no me asisten o me abandonan, eso es violencia. Cuando no me dejan participar, cuando me aíslan, eso es violencia. Si me critican como he visto, por lo que hago y los vínculos que tengo, eso es violencia. Cuando me obligan o me insisten a hacer cosas que no quiero, es violencia. Cuando me llaman, abuelo, abuelito, eso es violencia. Yo no soy tu familia. Cuando no me dan el tiempo que necesito en cuestiones tan básicas como subir al ómnibus, eso también es violencia. La edad no es una excusa para la violencia. Todos los 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. ¿Vos qué podés hacer para cambiar esto? No es una cuestión de edad. Es una cuestión de derechos humanos. Es un mensaje de INMAYORES, Instituto Nacional de las Personas Mayores. Como ven, este es un vídeo cortito, pero que viene a decir mucho. Es decir, no solo habla de cómo se sienten las personas mayores, que en realidad eso está hecho en primera persona y nos ayuda a comprender ciertas cosas, sino también que nos involucra como sociedad en este sentido. Como hemos podido ver, esto fue una manera de comenzar a trabajar y a definir qué es el buen trato, haciéndolo a lo mejor primero desde el maltrato, ¿no? Para luego poder ir construyendo esta conceptualización que era necesaria también en los distintos grupos de trabajo. ¿Qué cosa vimos en este proceso? Que en realidad, así como también comentaba antes Begoña, ¿no? Y que también comentaba José Luis, y lo han dicho también en otras sesiones del propio Congreso, esto tiene que ver con una cuestión también de edadismo, ¿no? De alguna forma, las personas, y todos nosotros, seguro que en algún momento hemos tenido situaciones como estas, en las que no somos conscientes del todo, pero emitimos algún tipo de juicio. Es decir, un edadismo, ¿cómo se construye?
Es decir, el cómo pensamos, el cómo sentimos y el cómo actuamos en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de personas mayores, creo que la primera imagen que se nos viene a la cabeza tiene que ver con vulnerabilidad, con dependencia, con situaciones más de fragilidad que no de otras cosas, ¿no? Cuando en realidad de toda la población que es mayor, al menos en nuestro país, solo un 4% tiene una situación de dependencia, un porcentaje más o menos aproximado, ¿no? Pero sin embargo, la idea que tenemos en la cabeza es rápidamente esa. Cuando cada vez más, pues con todo esto de la prevención, que también comentaban algunos de los compañeros, llegamos de mejor manera, ¿no?, a la edad o a la vejez en este caso, gracias a todo este trabajo que hemos hecho de una alimentación saludable, de deporte, ¿no?, de una vida sana, de una vida de relaciones. Por lo tanto, nuestra posición también es llegar de mejor manera. Pero no obstante, como decíamos antes, debido al edadismo, tenemos este tipo de pensamientos rápidos, en lugar de pensar a lo mejor en esta parte más positiva de todo esto, ¿no? El edadismo está en todas partes, no solo afecta a las personas mayores, sino también a los niños, a los jóvenes. De hecho, esto es una constante en la que estamos viviendo habitualmente, que tanto las personas jóvenes como las personas mayores viven situaciones de edadismo en ese sentido, ¿no? ¿Qué ocurre también con el edadismo? Que era una cosa que comentábamos antes, o que se dijo también en alguna de las otras ponencias. También hay un edadismo autoinfligido. Antes yo creo que alguno de los presentes comentó, no recuerdo el nombre, perdonarme, que se puso gafas y dijo, esto ya ocurre a mi edad, o algo así. Pues eso también es un edadismo un poco autoinfligido, ¿no? Uno siempre dice, ya no estoy para estas cosas, esta edad ya no es para que yo pueda hacer, pueda ir o pueda vestirme de determinada manera, ¿no? También hay, en este caso, un edadismo más interpersonal, en el que nosotros, mirando al otro, que es más o menos de nuestra generación, también hacemos comentarios edadistas en ese sentido. Por poner un ejemplo, es mira cómo va vestida, a esta edad no se puede, y cosas como esto, que lo hacemos en ocasiones inconscientemente, ¿no? En este sentido, descubrimos también que también hay un edadismo institucional que se repite, que en ocasiones puede ser involuntario, que no somos conscientes y por eso hay que hacer un trabajo arduo, como decía también antes Chema, de sensibilización, de trabajo, de formación a los profesionales en este sentido. Así que, por lo tanto, hay que tener en cuenta que el edadismo está presente en nuestras instituciones, en nuestras relaciones y en cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer frente a esto, no? El edadismo se puede combatir. Existen estrategias, la OMS define esto, además, como estrategias, la política y la legislación que son necesarias, y aquí necesitamos, por supuesto, voluntades políticas para que puedan trabajar en ello, actividades educativas de sensibilización, formación y todo lo que nos pueda ayudar a evitar este tipo de edadismo, y también intervenciones intergeneracionales que nos permiten ver cómo vamos trabajando con esto en el día a día. Un apunte, el edadismo es la tercera causa de discriminación según la OMS, después del sexismo y del racismo, perdón. Por lo tanto, sí que es un tema que hay que tener en cuenta. Y a partir de esto, podemos preguntarnos cómo trabajar el maltrato y cómo también ir en la parte más positiva que tiene que ver con el buen trato. Porque creemos que también una parte importante de estas situaciones que ocurren en distintos espacios, también en los centros con los que estamos trabajando, ¿no?, se deben sobre todo a temas de edadismo, que no será el único, pero sí es verdad que también esto ocurre. Entonces, en el proceso de trabajo que hicimos, como os decíamos antes, hicimos grupos de trabajo con profesionales de los centros de día, de las residencias, de las viviendas tuteladas. ¿Qué hicimos? Esto es solo un ejemplo, también para no alargarnos, ¿no?, para que podamos ver, hicimos un DAFO, un FODA, como se quiera llamar, ¿no?, en este caso, donde definimos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para ver si estaban los centros preparados como para incorporar un plan de buen trato, en este caso en la Comunidad de Madrid. Participaron de distintas organizaciones, distintas entidades, en este caso, pensando en esta colaboración que hablaban antes de lo público y lo privado, donde todo el conjunto de la red de centros que tiene la Comunidad de Madrid se nutre de eso, ¿no?, desde centros públicos, centros concertados, centros privados, que participan en todo esto. Por lo tanto,
Cuando hicimos este análisis, pensar que con este trabajo, aquellas palabras que están más grandes de tamaño es porque se repitieron más veces en la información. Entonces, cuando preguntábamos qué fortalezas habían para que un centro pudiese trabajar en el buen trato, hablaban de que sí existía respeto, empatía, por ejemplo, escucha, trato digno, formación. Por lo tanto, en ese sentido, sí que creo que es una posibilidad que también los propios profesionales reconozcan que ya se hace un buen trabajo en determinadas cosas, que se pueden mejorar, por supuesto, pero esto que hablaban y comentaban también los compañeros, es decir, parece que siempre se pone el foco en lo malo y no en aquellas cosas que son positivas y que se están haciendo y se están trabajando. En el caso de las debilidades, por ejemplo, sí que la gente nos trasladaba y decía que había falta de tiempo, falta de apoyo familiar en ocasiones, falta de personal. El tiempo se repetía bastante, de distintas maneras, pero se repetía bastante. Ahora, como sí decía yo, comentaba antes, los profesionales se han mostrado bastante satisfechos por el interés de la Administración en generar estos espacios que permitían de alguna forma ir comentando las situaciones que habían, el preguntarles en primera persona cómo lo veían, qué situación querían destacar o qué cosas se podían mejorar. Por lo tanto, esto que está puesto en la parte de abajo sí que se repitió en los distintos grupos y por eso lo quisimos destacar en este ámbito. Cuando preguntábamos por las oportunidades, mirar, es un cuadro más pequeño porque la gente votó menos. Esta pregunta se hizo además de manera anónima porque lo hicimos con una aplicación valiéndonos de las tecnologías. Pero sí es verdad que las oportunidades parece que costaron un poco más definirlas. Si bien es cierto, hablaban de la posibilidad del uso de redes sociales, de la formación, de las tecnologías, de la escuela de familias que también tienen en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y en relación a las amenazas, por ejemplo, se hablaba un poco de la administración, del presupuesto, de la burocracia, que es un tema que también vuelve a salir más adelante y que hay que tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué hicimos posteriormente? Trabajamos. Después de todo este análisis que hicimos de grupos de trabajo con profesionales, pensamos en incorporar a las familias y en incorporar a las personas mayores y generamos grupos de discusión. En estos grupos de discusión, cuando hicimos el análisis, vimos que existían estos grandes grupos, ¿no? Que se establecían en marco de derechos y de buen trato, por ejemplo, de la tensión entre lo que había de lo ideal y lo que era real, de la dimensión afectiva y de la dimensión ética también, de la relación con las familias y del contexto estructural y social. ¿Qué nos contaron las personas mayores? ¿Vale? En este caso, sobre todo, y pensando en cosas que decían, voy a ir un poquito más rápido, pero esto, si quieren conocerlo, se puede dejar la presentación, ¿no? Por ejemplo, aquí, a diferencia de lo que nos decía Begoña, este grupo en concreto sí hablaba de que las personas reclamaban ser tratadas como adultos, que no querían que se las infantilizaran. Pero este grupo en concreto, eso no quiere decir que no pasen otras cosas, ¿no? También subrayaban el derecho a decidir sobre las rutinas, las actividades, la vida diaria, el buen trato, por ejemplo, ¿vale? Voy a seleccionar otro aspecto que tiene que ver con la relación con las familias, donde ellas expresaban los sentimientos de abandono en ocasiones o la falta de visitas, pero también la comprensión hacia las situaciones que tenían o las dificultades que tenían los hijos. Por lo tanto, también esa parte hay que tenerla en cuenta, ¿vale? También valoraban mucho el vínculo afectivo. ¿Qué cuestiones importantes relacionaban o destacaban? Por ejemplo, la importancia del cariño, del contacto humano, del saludo, un buenos días, una sonrisa, una palabra amable. Por lo tanto, estas cosas para la gente, para las personas mayores es importante y es un sinónimo de buen trato. Para las familias, la situación es un poco parecida en este contexto, ¿vale? Las familias también definen el buen trato en relación al afecto, en relación al respeto, a la personalización, ¿vale? En ocasiones sí que hablan de esta contradicción, a lo mejor entre un deseo de un entorno más hogareño, pero también de una normativa que sea rígida, que sea segura. En algún momento hablábamos también del tema de las sujeciones, que es un tema, y que sin embargo las familias aquí tienen alguna contradicción. Quieren que su familiar esté bien, pero en ocasiones priorizan la seguridad antes que la dignidad, antes que los derechos, ¿no? Antes que la atención a lo mejor centrada en la persona. En el contexto estructural, tanto las personas mayores como las familias dicen que hay una crítica a los altos costes que supone el cuidar. También señalan el problema de la rotación de profesionales en ese sentido y, por ejemplo, también reconocen que la sociedad como tal estigmatiza tanto a los centros residenciales
como a las personas mayores en concreto. Por lo tanto, estos también son aspectos que definen lo que es el buen trato. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Pues estamos trabajando en el diseño de una propuesta de modelo de centro basado en buen trato, un programa de formación que incluya ciertas cosas que son importantes tanto para la sensibilización sobre derechos, prevención y actuación ante el maltrato. Se diseñarán algunas herramientas vinculadas a protocolos, escalas e instrumentos de seguimiento y también, sobre todo, esto que involucra a la comunidad y que involucra a todas las entidades que estamos trabajando en ello, una red de apoyo y acompañamiento que nosotros definíamos como RAIA en este caso y de trabajo comunitario. ¿Cuáles son los pilares que van a definir este modelo? Que se está construyendo y se está desarrollando, pero sobre todo personalización y trato digno. Esto con la persona, por supuesto, pero también con las familias si procede. Profesionales y cambios de roles, hay que cambiar la mirada, hay que tener un enfoque distinto. Desarrollo organizacional, porque somos las organizaciones las que vamos marcando determinados aspectos. Entorno físico y comunidad, como comentábamos antes, porque es fundamental también tenerlo en cuenta. ¿Vale? ¿Cómo vamos a ir trabajando? Pues con algunos protocolos de buen trato, voy a mencionar solo algunos para tener en cuenta, que pueden incluso ampliarse o reducirse porque estamos en proceso de desarrollo, autonomía y autodeterminación, atención centrada en la persona, comunicación y buen trato, igualdad y no discriminación, por ejemplo, prevención del maltrato, tanto institucional también y en ocasiones familiar, transparencia y reducción de la burocracia, que esto es una cosa importante también, apoyo emocional a las familias que en ocasiones también tienen dificultad o presentan dificultad en ese sentido. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta que aquí es importante los agentes claves que participan, que se pueden denominar agente clave, dinamizadores o, como tú antes a lo mejor hablabas, de embajadores, ¿no? En concreto, el agente clave para nosotros hemos definido dos, que son aquellos que están en este círculo, bueno, no es un círculo en realidad, en este cuadrado, pero que está en rojo, donde hablamos de una figura de facilitador que tiene que estar en el propio centro, que es quien dinamiza el proceso, genera las condiciones de coordinación necesarias para que las actividades se vayan desarrollando. Esto nos parece importante porque si no hay dentro alguien que lidere este movimiento y este cambio, las cosas suelen ser más complejas. Esto nos permite de alguna forma apoyarnos en alguien dentro de los propios centros que nos permita ir avanzando, que se vayan cumpliendo los hitos, los objetivos y los acuerdos que se van teniendo, ¿no? Luego también está el equipo motor, que en este caso es quien diseña el cambio. La idea es que participen de las distintas áreas, tanto del área técnica como del área de atención directa, gerocultores, por ejemplo, también de la zona, del área de mantenimiento, porque en realidad tiene que estar todo el mundo involucrado para que haya un cambio real, un cambio cultural, como decía antes Begoña, que no se cambia en un día ni en dos, pero que es necesario y es importante en este caso. Por lo tanto, potenciar estas figuras es una cuestión clave dentro de todo el proceso y la metodología de trabajo con la que vamos avanzando. También hemos puesto una figura externa, que en este caso es el consultor. Como decimos, es externo y esto ayuda también a poder mirar desde fuera cada una de las actuaciones que se van haciendo y el poder ir avanzando en el proceso, estableciendo plazos, estableciendo un plan de mejora, indicadores y todo eso que es necesario dentro de la planificación, ¿no? ¿Qué cosas creemos también que son fundamentales? Trabajar específicamente en un espacio de detección y atención al maltrato a las personas mayores, teniendo en cuenta algunos de estos aspectos, como protocolos de detección, por ejemplo, temprana, formación del personal, que es una cosa que se repite y que se dice, ¿vale? Evaluación interdisciplinar, registro de documentación, apoyo psicológico y, por supuesto, un plan de intervención inmediata. Estas son algunas cosas, estamos en este proceso. Estamos en desarrollo, como decíamos, volvemos a los objetivos, pero sí estamos avanzando poco a poco, con paso seguro y, por supuesto, de la mano siempre de la Comunidad de Madrid. Así que, nada, simplemente hasta aquí. Perdonar por ir tan rápido, pero los tiempos son los que son, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa, por presentarnos esta experiencia de trabajo que está todavía en desarrollo. Sí que, bueno, abrimos un poco un tiempo para hacer aquellas preguntas, si alguien lo quiere ir planteando. A mí sí que se me ocurre, me gustaría hacer un poco una revisión. Hemos visto un poco desde el planteamiento que tú planteabas, así un poco más general,
cómo lo han ido aplicando los compañeros de DomusVi y luego un poco de qué manera se intenta desarrollar un modelo que sea compartible entre distintas entidades. No sé, ahí, Begoña, ¿cómo ves tú las prioridades que te parecen a ti que pueden ser más relevantes a la hora de aplicar este tipo de modelo, este tipo de transición que comentabas tú hacia una sociedad más de trabajo en red también, ¿no? A ver, yo creo que la primera prioridad ha salido cuando Maritxi estaba explicando, es el tema de la falta de personal y la enorme rotación de personal. O sea, eso es un tema endémico y cada vez necesitaremos más gente, más formada, más preparada, pero con la precariedad, la rotación enorme de profesionales y sobre todo la falta de conciencia de pertenencia, porque tampoco los profesionales se quieren vincular, porque en cualquier momento, desde que les ofrezcan simplemente 50 euros más o un mejor turno, se os van a ir. A pesar de que hayáis hecho un muy buen proceso de selección, muy buen acompañamiento, esa es una prioridad fundamental, porque para crear cultura necesita una cierta estabilidad. Para mí eso es un tema prioritario. Y el otro, el tema del trabajo en red. O sea, estamos trabajando el buen trato, lo que es nosotros, las instituciones, los profesionales con la persona. Pero fuera se está haciendo poco a nivel de sensibilización. Y luego hay un tema que no es una prioridad, pero a nosotros como Comité de Ética de Servicios Sociales nos está llegando mucho esta cuestión. Hemos romantizado a las personas mayores. Es el maltrato que infringen las mismas personas mayores. Sobre todo un perfil de hombre mayor, dependiente, necesitado de soporte, pero que hostiga, es violento, acosa, violenta sexualmente. Y inspecciones no saben qué hacer, porque por un lado tienen que atenderlo a él, porque no está para echarlo a la intemperie, pero por otro lado, si lo tengo en la residencia, me sembra el miedo. Y no es una cuestión de delito para meter en una prisión, porque muchas veces son personas demenciadas y que no han hecho toda la vida, pero que esa época la familia tragaba muchas cosas y ahora no tragaba, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa prioridad de detectar, no es la mayoría, pero hace mucho daño, detectar a nivel de grupo cómo trabajamos ese tipo de perfiles, porque no se trata ahora de hacer una residencia especial para los violadores o para los violentos, pero ese fenómeno de que la persona mayor es la causante de violencia, creo que le hemos desconsiderado un poco. No sé, ahí en ese caso, Sema, como... Sí, yo lo identifico y sumo uno más, ¿no? Es decir, las residencias hoy en día son comunidades en las que viven personas de todo tipo y muchas veces no estamos preparados para ello. Pero yo sumo uno más. Lejos de, es decir, lo digo así abiertamente, de un punto de vista muy personal, es decir, en demasiadas ocasiones creo que el cuidado a mayores lo ponemos como la parte secundaria, ¿no? Y lo importante, lo estamos viendo, viene y lo hemos visto toda la mañana, la salud, la sanidad, todo eso es lo importante. Y normalmente nos ha impregnado de sus procedimientos, de sus protocolos, de sus registros. Y hoy en día la propia estructura de los procesos de calidad, los procesos de inspección, los procesos de tal, nos obligan pues, a preguntarle a las personas mayores, a infantilizarlas y decirles, ¿has comido hoy? ¿Has ido al baño hoy? Los propios procesos de seguridad, de pseudoseguridad que todos nos planteamos, las empresas también, ¿eh? Es decir, lo primero que se te pregunta es, ¿tienes un error? El registro de la comida, el registro de ir al baño, pero ¿cómo fuiste? ¿Pero quién fue? ¿Pero cómo fue? Eso es lo primero que hacemos, ¿no? Eso es una deshumanización absoluta del cuidado. Y yo creo, estoy totalmente convencido, de que es porque lo importante sigue siendo la parte más sanitaria, ¿no? Hemos copiado de los hospitales, de la parte más sanitaria, y realmente somos malos hospitales. Somos muy buenos cuidando, pero somos malos hospitales y pretendemos ser así. Entonces, debemos generar nuestro propio modelo, nuestra propia manera, y debemos ponerlo en valor. Y yo también creo que eso ayudará mucho a que los profesionales se sientan parte. Se sientan parte y entiendan que cuidar es difícil. Cuidar a personas es difícil. Mantener el respeto a las personas es tremendamente difícil. Sus preferencias. Valorar sus voluntades en cada momento del cuidado es tremendamente difícil. Y no le damos importancia. Entonces, lo dejo ahí.
En ese sentido, Maritza, sí, adelante. No, simplemente un apunte, que yo creo que lo que dice Begoña, efectivamente, en los grupos de discusión y cuando hicimos el trabajo con los profesionales, surgió bastante, porque en realidad los profesionales también reclamaban para sí ese respeto, porque decían que en muchas ocasiones las propias personas mayores decían, como yo ya te pago, tienes que hacer lo que yo digo. Con lo cual ahí también hay una posición desigual respecto de esta cuestión, ¿no? Y como tú bien dices, Begoña, también entre los propios pares, dependiendo incluso del nivel o del deterioro cognitivo que tenían algunas personas, también se sucedían algunas situaciones. Y luego yo creo que esta parte de derechos y deberes está más bien interiorizado los derechos que tengo, pero de los deberes a mí no me hables. O sea que también ahí hay una cosa que implica o hay una necesidad de sensibilizar y de trabajar también con las propias personas mayores en relación a esto, porque tú me respetas, pero yo también te debo respeto y creo que en ocasiones se nos olvida esa parte, ¿sabes? Todo este tipo de debates, de situaciones que se van encontrando y que además yo creo que tienen un poco ese objetivo, digamos, de facilitar la aplicación diaria y cotidiana de estos criterios, un poco de buen trato, ¿no? ¿Qué destacaríais ahí que ayuda, por una parte, a promover esa práctica continuada, ¿no? ¿Qué elementos pueden facilitar y qué elementos nos ayudan también a debatir, a plantear cómo enfocamos, cómo abordamos esas situaciones que nos desbordan, ¿no? Que de alguna manera nos plantean en situaciones que además a veces bueno, pueden ser en centros, a lo mejor en situaciones más pequeñitas, que a lo mejor los profesionales quizás pues se encuentran con menos experiencia, menos recorrido, ¿no? A lo mejor frente a lo mejor otras organizaciones que tienen, digamos, mayor bagaje. No sé, esto cómo veis, digamos, un poco en línea también de ver cómo promover ese trabajo en red. A ver, querría hacer una previa y es, yo creo que nos maravillamos mucho de los nórdicos y estamos viendo que los nórdicos tienen un estado de bienestar fuerte y no están mejorando en tema de calidad de vida, en soledad no deseada, en depresión y en suicidio. Con lo cual es una cuestión de dinero, pero no solo. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que es todo cuestión de dinero. Segunda, voy a ser polémica, es que hay que también cuidar la burocracia. La burocracia es trabajo de oficina, es registro, es impacto, es estudio. Necesito, por cuestión de transparencia y de confianza, tener registros. Y esta disyuntiva exclusiva perversa es que o cuido a la persona o hago informes. No, es que esto lo estás planteando mal. Tiene que haber tiempo para ambas cosas, pero tenemos que hacer una burocracia que esté cuidada también, para que esté al servicio de las personas, pero tiene que haber un trabajo de oficina, ¿no? Y para mí, yo creo que la Administración, y por eso me ha gustado conocer el programa de Madrid, que ha explicado Maritza, me ha gustado mucho que el trabajo de las administraciones públicas puede ser liderar. Que aquí no vamos a discutir público-privado, o sea, ya deberíamos superar este tipo de debates ideologizantes, todo tiene que ser público porque las privadas solamente quieren, y decir, bueno, ¿qué puede hacer mejor quién? Pues yo creo que quien mejor puede coordinar es la administración pública. Coordinar ese trabajo en red, sabiendo que no todo lo puedo tener controlado y que va a haber ciudadanía espontánea, va a haber cosas, pero que hay que tener en cuenta también esa espontaneidad de la sociedad civil. Lo hemos visto con la DANA, ¿no? Cuando falla la institución, pues la gente se vuelca pues porque tenemos capacidad de empatía. Pero para mí el trabajo de las administraciones ya no es si monopolizo, si controlo, si yo me encargo de dar calidad o no calidad, sino fundamental, o si cuántas plazas, conciertos, sino también para mí fundamental es crear esta conciencia de qué es el rol que yo mejor puedo hacer. Y por tanto, hacer un buen diagnóstico de mapa, de en este territorio quiénes están, y delegarlo según mejor lo puedan hacer. Y generar clima de confianza entre todos y no disputándose el reino de taifas, cada uno de ellos, ¿no? Y eso pasaría porque los concursos públicos no sean tan competitivos y a ver quién los gana, ¿no? Y al precio de mejor postor, etc. Hay muchos cambios ahí a hacer, ¿no? Anotamos. No sé si os gustaría comentar algo en este sentido. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo.
Y diría más, es decir, nadie puede coordinar, evidentemente, de otra manera que no sea la administración pública, ¿no? Que es un cuidado muy que emana de ellos. Pero diría más, de esa misma manera que nosotros comentamos, voy a ir a los sitios a co-crear con cada persona y a buscar las buenas acciones, porque las hay. La administración pública también tiene que mirar, yo creo, esas buenas acciones que seguramente unos son más expertos en una cosa, aunque sean privados, son más expertos en una cosa, hacen bien esto, han llegado mejor a este punto, porque seas público o privado, buscas hacerlo bien. Buscas hacerlo bien. De una u otra manera, buscas hacerlo bien. A mí, y si me lo permitís ahí, estamos en la intimidad, yo era una de las cosas que cuando dirigía centros siempre le decía al inspector que venía, le decía, por favor, no me trates de partida como delincuente. Por favor, porque mi interés y mi intención es hacerlo bien. Vale que fallo, vale que igual tengo menos recursos, recorto aquí y allá, pero mi intención es hacerlo bien. Entonces, por eso creo que sí, por supuesto, la coordinación viene de la parte de las administraciones, es básica, pero también creo que podemos co-crear entre todos y decir, oye, esto lo hago bien yo, pues mira cómo lo hago. En ese sentido, Maritza, la experiencia de este diseño del modelo, ¿cómo ves tú qué elementos se pueden tener en cuenta ahí? A ver, yo creo que hay cosas que han comentado también los compañeros y me detengo en una en particular que ha comentado Begoña, que tiene que ver con esta parte de la burocratización, ¿no? Que en el fondo sí es verdad que los profesionales reclaman mucho como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Que van juntos, pero si cuido no hago papeles, ¿no? Pero si hago los papeles no cuido. Con lo cual, aquí también hay que pensar en esto que planteaba el compañero, ¿no? Que de alguna forma hay que ver quién hace mejor una determinada tarea, una mejor labor y trabajar con ello, pero también hay que servirse de las tecnologías, es decir, hay una serie de procesos que en realidad se pueden automatizar gracias a la IA, por ejemplo, que pueden ayudar a combinar y dar respuesta a esta parte que hay que hacer para poder hacer una evaluación, para poder hacer un seguimiento, ¿no? Y para que a su vez los propios profesionales puedan dedicarse a cuidar sin descuidar esto que es necesario también para que podamos ir mejorando, para que podamos ir avanzando y saber si estamos cumpliendo con determinados indicadores, porque necesitamos tener un punto de partida para ver si avanzamos o retrocedemos en ese sentido. Por lo tanto, aquí creo que también es importante destacar eso. Y por otro lado, todo esto que tiene que ver con el trabajo en red, que también señalan ambos, ¿no? Que evidentemente para poder hacer ese trabajo en red, evidentemente alguien lo tiene que coordinar, en este caso lo está haciendo la Administración, la Comunidad de Madrid, pero la idea es poder contar con todo, es decir, no es casualidad, por ejemplo, que estés tú aquí, que esté Domus Vi presente, que nosotros como Fundación Pilares también estemos trabajando en esto, es decir, de alguna forma hay que aunar a todos los agentes pensando con independencia que sean públicos, privados o no, sino que están presentes en el territorio, que efectivamente tiene que haber un mapeo de todo esto para saber con quiénes podemos contar y con quiénes no. Y yo creo que eso puede ser enriquecedor determinadas cuestiones porque hay organizaciones que llevan más avance trabajando en unas cuestiones y otras que a lo mejor aprenden también de aquellas experiencias que se han podido comprobar, que unas pueden funcionar en un sitio y otras en otro. Pero creo que es importante poner de acuerdo a tantas organizaciones de distintos tipos. Ese creo que es un reto importante dentro de todo. Tremendo, sí. Pero yo creo que lo tendremos que tomar como un proceso que a medio plazo nos va a dar buenos resultados, yo creo. Seguro. Y efectivamente en el que se vaya recopilando, digamos, datos que de alguna manera respalden las actuaciones y las propuestas de trabajo que hacemos a las personas a las que se presta atención. Yo no sé si creo que estamos ya en segundos fuera de plazo, si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta. Si no es así, voy a dar la palabra a nuestro presidente de mesa
Gracias, Íñigo. No, dos cosas. Te iba a agradecer a todos la presencia, agradeceros los que habéis aguantado estoicamente aquí hasta el final de la sesión, que siempre es de agradecer. Pero yo me enseñaría muchas cosas, ¿no? Pero ahora no voy a abrir un debate ni abrir ningún melón a estas horas porque no tendría mucho sentido, ¿no? Pero hay una cosa que me parece que es muy de fondo, ¿no? Se nos pregunta poco a los mayores qué queremos, ni cómo queremos ser tratados y qué es lo que necesitamos. Por tanto, desde mi punto de vista, que represento una organización de mayores, lo que os digo es siempre, hombre, preguntarnos antes, ¿no? A ver si os lleváis alguna sorpresa, ¿no? Es decir, porque a lo mejor no queremos lo que vosotros queréis y nos apetece otra cosa. Y fíjate, incluso digo el término apetecer. Me parece que esto es importante, ¿no? Porque fíjate, esto del buen trato, que me parece que es fundamental, tiene que ver, el buen trato tiene que ver mucho, yo iba a decir, con el sistema educativo, ¿no? Con la educación, desde pequeñitos, ¿no? Si empezamos a tratarnos bien desde pequeñitos, de mayores será lo normal. Cuando nos acostumbramos es a tratarnos a gorrazos, empleo un término coloquial, en la escuela, pues en casa seguramente también utilizo el gorrazo y a mi abuelo, a mi tío, a mi padre, tendré ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el entorno familiar me parece que es importante cuidarlo y eso se cuida desde pequeñitos. Me parece que estas cosas de las escuelas de padres, yo ya digo de las escuelas de abuelos, de verdad, el papel de los abuelos en la educación de los nietos empieza a ser más importante, enténdenme con comillas, ¿no? Que el de los propios padres, porque estamos más tiempo a veces en ese entorno que, ¿no? Esto no tiene que ver mucho con el trato o buen trato, pero sí tiene que ver, porque tiene que ver cómo estamos formando y educando. Y luego pensar que a veces es mal trato o no es un buen trato cuando yo necesito algo como persona mayor y no se me facilita. Y eso quiere decir una gestión con la administración o las administraciones. Si tengo que pedir una cita al médico y se me tiran 10 días para dármela, pues eso es maltrato. Si tengo que pedir un servicio de asistencia a domicilio y se tira 3 meses, por decir algo, que puede ser más, eso es maltrato. Si aquellas cosas que me hacen falta y la administración no me las facilita, eso es maltrato. O sea, no nos engañemos, porque no me está usted facilitando la vida. Y como yo tiendo a enrollarme, voy a acabar. Pero hay una cosa que pasa siempre en nuestra sociedad española. Es que estas cosas nunca pensamos que nos van a pasar a nosotros. Esto le pasa al otro. Y ya, para acabar de verdad, me parece que tenemos que ese trabajo en red, ir un poquito más allá, es pensar en la red de proximidad, no la red institucional. Me refiero al farmacéutico, al portero de la casa, al vecino, que son elementos clave para detectar este tipo de situaciones. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, de la que se habla muy poco, y si no se habla, parece que no existe. Y violencia de hijos a los padres, no solamente ya en los términos de pareja, ¿no? Hacia los abuelos, extorsiones auténticas, situaciones realmente preocupantes. Eso no se denuncia, por no hablar del maltrato y el ámbito del mundo rural, donde la soledad de las mujeres, en este caso, a veces es un tema especialmente delicado. Como veis, puedo abrir varios melones, pero creo que no toca y yo creo que nos tenemos que ir agradecidos por todo y si estas últimas reflexiones sirven para algo, pues estupendo. Muchas gracias a todos. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.